Siempre habrá oposición. Buenas tardes. Quería comenzar más que todo explicando cómo llegamos a conocer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y fue en el año 2002. Yo apenas tenía 9 años y mi familia, mis hermanas, estábamos pasando por un proceso muy difícil, un proceso doloroso, que era la pérdida de un ser querido. Mi mamá había fallecido. Realmente fue una noticia muy fuerte que nos afectó emocionalmente a todos. Y no queríamos saber de iglesias, no queríamos saber nada de eso. Pero llegaron los élderes con su acto de servicio, limpiaban la casa, lavaban los platos. Y ya cuando terminaban de hacer eso, nos sentábamos, hacíamos un círculo y empezaban a hablarnos de Dios, del libro de Mormón. Nos explicaron que nosotras podíamos bautizarnos por mi mamá, que había fallecido y que no logró conocer la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos dijo que podía ser un representante de la familia. De esa forma empezamos a asistir más recurrente a la iglesia, de forma más continua, porque nosotras en verdad queríamos que mi mamá esté salva, ¿no? Que su alma esté bien. Y teníamos que viajar al templo de Cochabamba, pero en ese momento no teníamos la economía estable, porque era mi papá trabajando, mis hermanas eran menores en ese entonces y todo pasó así. Estuvimos muchos años en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, la verdad, como les decía, en un inicio era bien, pero después ya fueron considerando, tomando más en cuenta el libro de Mormón. Ya no agarrábamos mucho la Biblia, sino era más enfocados en el libro de Mormón, en el libro de Doctrinas y Convenios, y también nos dieron un himnario para poder cantar las canciones que cantábamos ahí en la estaca, en la iglesia. Y la verdad es que pasaron muchas cosas dentro de la iglesia, muchas cosas muy fuertes, y esto que pasó, que sucedió, fue en el año 2015, cuando el obispo de la iglesia empezaba a llamar a la señorita diciendo que había una supuesta entrevista. La verdad es que a mí me pareció muy raro, demasiado, porque ¿cómo va a ser una entrevista a puerta cerrada? Yo era muy desconfiada, así que me escapaba, o muy bien cuando me llamaban me salía de la iglesia, me iba a mi casa, o si no me entraba al baño y me quedaba ahí hasta que dejen de llamarme. Pero lamentablemente mi hermana mayor le tocó pasar por esa experiencia desagradable. Ella sí entró a esa supuesta entrevista a hablar con el obispo, y a lo que nos contó fue que el obispo le dijo que se desnude, que se quite la ropa. Mi hermana se puso a llorar, se puso nerviosa, cerró sus ojos y se puso a orar para que Dios la cuide y la proteja en ese momento. Y después el obispo abrió la puerta y la dejó ir. No le hizo nada. Quizá fue Dios quien intervino, no sé, pero mi hermana se quedó callada. Y lamentablemente esto pasó a varias señoritas con esa supuesta entrevista, que no era una entrevista, sino más que todo las llamaba para ser tocadas, manoseadas. La cuestión es que varias familias se estaban alejando de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y me acuerdo esa noche cuando vi a diferentes obispos, que eran, supongo, de diferentes estacas, porque estaban con sus movilidades estacionadas afuera de mi casa. Y estaban hablando con mi hermana mayor. Nosotros, yo, mis hermanas, mi papá, no sabíamos nada. Mi hermana mayor no nos había contado, se lo había guardado para ella. Esa misma noche nosotras nos enteramos de eso porque mi hermana contó llorando diciendo que sí, que el obispo la había encerrado en la oficina, que la quería manosear, que le dijo que se desnude, que se quite toda la ropa. Y los obispos le dijeron que hable con la verdad y ella dijo, estoy diciendo la verdad. Y seguía llorando con más intensidad porque se sintió mal no recordar ese momento. Y me acuerdo que nosotras la abrazábamos, le dijimos que todo está bien, pero fue muy fuerte lo que le pasó realmente, ¿no? Y mi hermana mayor tuvo
miedo de denunciar porque ese obispo quizás iba a tomar alguna medida o algo contra nosotras, contra mi papá, en especial contra nosotras, porque mi padre trabajaba en otro lugar, trabajaba en Montero y solo venía los sábados y se quedaba hasta domingo para ir a la iglesia. Entonces, por ese motivo ya no asistimos más a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos empezamos a alejar. Recuerdo que venían los hermanos de la iglesia a tocar nuestra puerta, a decirnos que teníamos que ir a la iglesia, que no podíamos faltar. Y mi hermana le decía que ya no quería ir, que queríamos alejarnos completamente de la iglesia. Entonces ese hermano se molestó y dijo, a ustedes le va a ir mal en todo. Prácticamente nos estuvo maldiciendo. Si ustedes se alejan de la iglesia verdadera, su vida va a empeorar, cosas así. Mi hermana se quedó callada, no dijo nada. Y hasta el momento ya nunca más puse un pie en la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. Ya no asisto a esa iglesia, ya no formamos parte de ahí. Y mi hermana mayor quedó con ese trauma, no porque fue ella la afectada, así que ella no va a ninguna iglesia, solo cree en Dios y se enfoca en trabajar y trabajar y trabajar. Y yo sé, ¿no?, que las personas somos fallos, nos equivocamos, pero cuando uno tiene a Dios en su corazón, siempre tratamos de hacer lo correcto, ¿ya? Porque tenemos temor a Dios, tenemos respeto a Dios. Por eso yo pienso, ¿no?, ahora, digo, mi confianza solo está puesta en Dios, no en los hombres ni en los hermanos de la iglesia, porque todos son fallos, todos se van a equivocar. Y esa es mi historia. Eso es lo que hemos pasado nosotras como miembro, como ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.